nos sentamos por primera vez con Manuela o con en el caso de Ever, qué pensaron o por qué pensaron en estos proyectos para llegar a cabo, o sea, como qué ideas tenían para traer desde sus estudios y sus portafolios y demás hasta lo que tenían. ¿Cuáles fueron las primeras ideas que detonaron para llegar acá? Yo creo que en ese momento había también mucha incertidumbre acerca de lo que íbamos a hacer todos. Como que nos tomó por sorpresa también el encuentro de la imagen. Digamos que en parte lo que yo tengo montado, la propuesta que tengo aquí, salió de las conversaciones que tuvimos. O sea, el proceso fotográfico mío es un proceso muy intuitivo sobre unos intereses específicos que están contaminados por mis disciplinas. Pues una que fue la arquitectura, que es una de esas disciplinas de las que uno no es capaz de deshacerse. El proceso académico es tan intenso que uno queda formateado y es imposible deshacerse de ella. Entonces hay muchas imágenes que tienen que ver con la fotografía y si mi carrera profesional o digamos que mi vida laboral está muy cerquita del mundo de la moda y deshacerse de eso también es muy difícil. Porque ahí hay una cantidad de temas alrededor de la mujer, alrededor del género, del vestuario, del teatro, de la realidad y la ficción. Entonces, yo, digamos que sobre la mesa yo tenía todos esos elementos. Intuitivamente yo voy trabajando y voy disparando cada uno de ellos de una manera muy desordenada. Cada uno en sí está ordenada, pero todos están en momentos muy distintos. O sea, esa obra que están, o esta instalación que está montada ahí, son 10 años de trabajo. En momentos distintos, en viajes distintos, en épocas distintas, o sea, no se construye como un proyecto específico o una problemática a la que la ataco desde diferentes frentes, sino que suma muchos proyectos y muchas renuncias también. O sea, hay 3, 4, 5 veces la cantidad de imágenes que hay ahí, pero hay que renunciar a muchas historias, a muchas cosas. Entonces yo creo que este juego, y es bonita el término al que se llega finalmente en el proyecto, de esas correspondencias entre lo que se hizo fue como ordenar lo que en tu cabeza era desordenado o desordenar lo que para mí era ordenado. Yo creo que ese fue una cosa que abarca todo este proyecto. Sí, ahora dentro del proceso mío, a mí me gusta mucho imprimir las imágenes. El mundo digital nos ha llevado a ver todo en pantallas y a ver todas las imágenes de a una. Y a mí me gusta imprimir las imágenes para ponerlas sobre la mesa, tener todo y poder visualizar como la generalidad. Y yo siempre había sentido la seducción de mostrar el caos o mostrar la totalidad, pero también mi orden mental me lo impedía porque esto era una línea de trabajo, esta era otra línea de trabajo, y creo que Camilo fue como el liberador de eso, y el que dijo, no, armémoslo, mostrémoslo y juntémoslo. Entonces esto es, digamos que lo que yo estoy mostrando también es el resultado de las conversaciones y de las discusiones que tuvimos ahí en el estudio, y por eso de ahí salió también un poquito lo del sabotaje, porque también es como sabotear la forma o mi propia metodología y poner las cosas de una manera en la que yo las visualizo diariamente, pero no las trabajo de esa manera. Entonces, voy a dejarlo de sabotear la propia forma de trabajar para irnos hacia el final de la conversación y para cerrar un poco, ya saber un poco de dónde vienen las ideas de Ever. En esas conversaciones en el estudio de Camilo tenía unos paneles no tan bien elaborados como estos, como en este nivel expositivo, pero unos paneles que él utilizaba de fondos o así, y más o menos del mismo tamaño. Y ahí fue donde se extendió todas las imágenes que Camilo tenía impresas, algunas en papel, pues, con fotocopia, otras en papel algodón, dependían de muchas variables, pues, ¿cierto? Había muchas características, pues nos interesaba ver cómo jugaban todas ahí en el universo.
Y fue en esa conversación de todos esos paneles en el estudio de Camilo que un poco se resolvió el montaje, y eso ha sido un acto bien interesante de esta exposición, porque los tres proyectos se resuelven casi que in situ, ¿cierto? Es decir, ya Eva nos va a contar un poco de dónde viene este proyecto, pero casi que sí, pues no, es primera vez que se muestra un espacio, y aquí también se estuvieron casi 24 horas resolviendo para este espacio. Entonces ahí es donde empieza a expandirse lo fotográfico, y no necesariamente una concepción que tenemos que la experimentación o la expansión tiene que ver como, son colores muy morados, o es una técnica muy loca, sino que esa experimentación pueden ir en decisiones tan sutiles o como tan refinadas como esta. Ahora sí, cuéntanos un poco qué te trajo hasta acá. Pues bueno, yo creo que en parte del sabotaje también es como que yo hago parte un poco de esa muestra, porque cuando estábamos conversando y cuando me hicieron el anuncio de que iba a ser parte de la exposición, yo le dije a Camilo, bueno, la pieza todavía, o sea, yo tengo la idea concreta, la estaba trabajando hace 2 años atrás, pero le dije, hay muchas fotografías que todavía me faltan recopilar, me tengo que poner en la tarea, o sea, tuvimos un mes para recoger esas resto de fotografías, porque digamos que un poco de la metodología que yo uso para construir mis trabajos viene un poco del periodismo también, ¿cierto? Digamos que en este caso que la gran mayoría de fotografías son el resultado de las conversaciones que tuve con muchas personas, digamos que son familiares. No puedo ponerles la etiqueta de víctimas porque no creo que sea como la categoría de estas imágenes, pero sí de las personas que tienen un vínculo familiar y de relación con estas personas, y que me compartieron como todas las historias que hay detrás, que digamos que eso fue como uno de los requisitos que yo puse para construir esta pieza, conocer las historias, y a medida que conocía las historias iba observando el álbum familiar de las personas, y en algún punto de la conversación algo de eso que me estaban contando tenía relación con esas imágenes que yo estaba buscando, ¿cierto? Es decir, yo no tenía como medido cuál era esa imagen que quería de cada uno, ¿cierto? No estaba como predestinado, sino que se dio de una manera muy natural, y que digamos que toda esa presencia de la muerte, que es muy fuerte y que está detrás de toda esta construcción, se iba como convirtiendo en una capa secundaria, porque había otro interés de fondo, por eso es que aparece la luz, y un poco como esa relación del espectador con la luz, está buscando cuál imagen se está encendiendo, cuál desaparece, el tiempo de duración de toda la pieza, que son más o menos unos 5 minutos. El espectador tiene que estar atento de cuál está encendiendo, sobre todo por el diálogo que tenían que entablar como las diferentes piezas. Es decir, si yo tuviera una exposición individual, tal vez la oscuridad me favorecería mucho más la pieza, pero teníamos que dialogar con otros 2 artistas, y eso digamos que le dio o dotó de otras características intermitentes, ¿cierto? Y creo que es algo que me agrada mucho, ya haciendo como el recuento de este mes que estuvo expuesta, porque digamos que algo que a mí me preocupaba mucho cuando estaba pensando esta pieza hace 2 años era esa relación del espectador con la pieza, ¿cierto? Es decir, no quería que fuera un espectador pasivo, sino que tuviera que moverse y descubrir un poco más esa imagen para que cobrara sentido esta idea como de la memoria y del etéreo y de lo frágil que se hace la imagen cuando estamos hablando de recuerdos. Eso en particular como sobre intermitencias y sobre proyecciones. Digamos que lo que más debía resolver era cómo lo iba a presentar en este espacio, porque ya en el 2016 se hizo un evento en el Hotel Charlie, donde por piso, cada 2 pisos un artista intervenía con el espacio, y yo tuve unas piezas allá donde también usé la luz como de los pasillos con unos acetatos, y que dotaba como la atmósfera con unas tonalidades de los acetatos, y estaba también proyecciones, pero digamos que no aparecía esta figura del trípode que hace como alusión a la cámara, y que hace, pues que marca como ese aspecto escultórico de la cámara, pero que permite que también esté como la fragilidad de la bombilla, que es lo que permite que la imagen esté proyectada y que se muestre también como esa
materialidad de lo que es un recuerdo, ¿cierto? Eso es como un poco de lo que puedo hablar como del proceso. Expandamos un poquito más, ya no solo a los proyectos que hay en sala, sino a su quehacer fotográfico, es decir, cómo utilizan una técnica, un oficio que está dado por el instante, por la luz y el tiempo, ¿cierto? La velocidad de obturación, ¿cierto? Okay. ¿Cómo utilizan las características del oficio fotográfico para romperlas? Ya sea desde trabajar con digital o análogo, o ya sea trabajar con archivo, o ya sea incluir otros elementos como el arquitectónico, es decir, en sus procesos, en sus métodos de creación, cómo expanden lo fotográfico. Puede ser con estos proyectos o con otros que nos quieran también compartir. Yo he sido muy fotógrafo, menos artista, más fotógrafo en ese sentido desde el punto de vista técnico. Y siento que por mi parte laboral, en ese sentido, pues yo alcancé a disparar un poquito de lo comercial en película, en rollo, pues, en negativo, que era realmente positivo, pues, era diapositivo. Y el proceso de los tiempos y las velocidades han cambiado mucho. La curva de aprendizaje es muy alta hoy en día y el valor de la imagen es muy bajo hoy en día. Pues vamos muy rápido y analizamos la imagen de una manera muy rápida. Desde el punto de vista técnico, no soy un obsesivo con respecto a la parte análoga y decir, no, mi trabajo es únicamente análogo y o sea, el 90 o 95% de lo que están viendo ahí es análogo, y lo hago análogo es porque el tiempo cambia, el tiempo de función, el tiempo de proceso fotográfico cambia, el tiempo de revelado, el tiempo de escaneo, todos esos tiempos te permiten como pensar sobre la imagen, pensar sobre lo que hiciste, por qué lo hiciste de esa manera, por qué no, y al mismo tiempo como que el almacenaje de todos esos elementos en el tiempo también van cogiendo como una salsa. Hay unas imágenes de esas que están ahí como medio destruidas porque los negativos de Polaroid no se secan nunca, tienen como una especie de barro encima y eso nunca se seca. O sea, el sol lo seca y cuando el sol se va vuelven y se vuelven otra vez como babosos. Entonces a veces cuando se juntan uno al lado del otro se pegan y la pequeña película donde quedó grabado eso se suelta, entonces coge también como otro tinte por culpa del tiempo, se le pega el polvo, bueno, entonces todo eso hace parte como del proceso y como de los intereses y de las imperfecciones que hay en mi casa y del agua de mi casa que es tenebrosa, llena de polvo, entonces los negativos nunca salen limpios, bueno, todo eso hace parte del proceso. Entonces yo digamos que opté por entretenerme en todas esas cosas. La fotografía digital o lo que propone la fotografía digital hoy en día es muy aburridor, ¿cierto? Porque es olvidarse de toda esa otra parte y listo, está bien, mucha gente lo hace y se concentra únicamente en lo que tiene al frente, en la imagen y en el objeto, o en el concepto, o en el personaje, o en lo que sea, pero a mí me interesa lo otro, ¿cierto? También me interesa, así como, no sé, así como pintor le interesará todo su proceso de pigmentos y todo su proceso de las brochas y las preparaciones de las telas, etcétera, etcétera. A mí me interesa también esa otra parte, porque me entretiene y me parece que tiene una riqueza muy alta y tiene unas luchas y unas peleas con la imperfección y con lo perfecto, con lo perfecto. Aparte de esta cosa del tiempo, una lucha en la imperfección, ahí en el archivo, no sé si algo ahorita lo pueden ver, hay un par de imágenes, bueno, no, hay varias que son postales o fotos que tú no tomaste, sino que recoleccionaste de viajes, no sé qué, y algunas son reproducciones, es decir, las escanea y las vuelve a imprimir, y otras son las postales tal cual, como una especie de objetos encontrados. Y hay otras incluso, que lo hablábamos con Camilo, pues un poco para ponerlos en contexto, que tú decías,
quiero ir a este espacio, como por ejemplo las torres de Space, porque me llaman la atención, entonces tengo que hacer el recorrido, ¿cierto? Cómo los objetos encontrados o las postales o archivos que no te pertenecen, digamos que entre comillas, como el que disparo, y el recorrer y caminar hasta llegar a un punto cuando encontró la imagen, también sabotean ese proceso fotográfico. No, es que cuando uno ya está como inmerso en el mundo de la imagen, como que tener un solo método es imposible y también puede que haga parte de mí el no querer siempre hacerlo de la misma manera. Pues hay algunas fotografías, las arquitectónicas, que obviamente pues es evidente que emulan un proceso fotográfico de la escuela de Düsseldorf con los Beaker, etcétera, etcétera, que tiene una cosa como muy rigurosa y muy estricta, con todas las líneas perfectas y demás. Pero hay otro proceso que es el de las mujeres al lado de allá, que es pues, un poquito más teatral y espontáneo en el estudio, muy rápido, que aunque tenga un proceso análogo es muy rápido, pues la Polaroid es muy rápida, es lo contrario es casi digital, porque además la Polaroid blanco y negro se secan en 12 segundos, 2 segundos hay que abrirla, entonces es muy rápido. La foto que están viendo abajo de la chica de espalda sentada, eso fue 1 minuto, 2 cajas de Polaroid, muy rápido. O sea, yo estaba trabajando con ella en un fondo blanco con una lucecita, y ella me estaba preguntando, ¿pero qué tengo que hacer? Y en ese ¿qué tengo que hacer? Yo ya llevaba 4 fotos, entonces, porque yo estaba sacando fotos y disparando, entonces cada uno tiene como un proceso distinto. Ahora, las imágenes recolectadas, que algunas son reproducciones, porque para mí era importante cambiar el tamaño y la dimensión en la narrativa de la instalación, y algunas están puestas como original, porque están como en el borde de la imagen y la ilustración, hacen parte también del proceso del pensamiento de la imagen. O sea, yo tengo esa línea arquitectónica, esa línea femenina, hay un asunto también masculino con la vigilancia, y entonces todo eso, cuando estoy en los mercados de pulgas y veo esas imágenes, pues tengo que llevármelas también porque es como si las hubiera tomado, ¿cierto? Entonces hace parte como del proceso, sí, del universo de uno querer tener una cantidad de imágenes, y por eso las imprimo, porque es como tenerlas ahí y ir almacenando toda esta memoria de cosas que me interesan. Quedemos ahorita también con lo de los referentes que detrás ya quisiera retomar, más bien aprovechemos para que responda a las dos y después a los referentes, que evidentemente está toda esta objetividad alemana, por ejemplo, y que en la pieza de proyecciones también es claro los referentes como Oscar Muñoz, ¿cierto? Para que nos respondan a las dos, la de sus procesos y sus métodos fotográficos y sus referentes, que claro, que siempre existe, sobre todo en el arte contemporáneo, esta delgada línea entre está imitando a o hace una referencia y se la apropia y cómo lo hace, ¿cierto? Debe ver que responda a las dos y que se devuelva la pregunta por tratar. Entonces empecemos por la última. La referente. Sí, yo creo que eso es algo como innegable. Es un referente que yo creo que en el arte colombiano es muy importante y que en mi proceso particular es un comunicador que empieza a interesarse por el arte y que empieza a acudir como a otros espacios distintos. Una de las primeras exposiciones que digamos me detonó a mí en un sabotaje fue fotografías. Esto lo empezó en Antioquia hace unos años, 4 o 5 años atrás. Y cuando yo la recorrí me hice muchas preguntas porque yo tenía un esquema demasiado inamovible sobre la fotografía. Obviamente tenía un concepto de lo documental, del registro, de unas particularidades que te enseñan en las escuelas y que digamos que yo tenía que romperlas de alguna forma, y me costó mucho tiempo poder romper con esto de lo documental. Cuando yo me enfrenté con un concepto de lo fotográfico, con un artista que digamos que la fotografía es de sus últimos proyectos que vienen a trabajar en una etapa mucho más madura, pero el
tenía un concepto de lo fotográfico con sus grabados y con sus dibujos que a mí me cautivó mucho. Yo dije, en realidad yo necesito la cámara para ser fotógrafo, pues que tanto necesito yo ese medio para comunicar lo que yo quiero. Y empecé a cuestionarme sobre eso y a mirar que también los documentos guardan un montón de historias y que incluso mis historias se pueden cruzar con historias ajenas. Y ahí fue donde empecé como a trabajar un poco con esos procesos, ¿cierto? Y durante mucho tiempo peleé con ese referente, ¿cierto? Porque yo decía, bueno, pero muchas de las preocupaciones que yo tengo están marcadas como por ese sol de Oscar Muñoz y que en algún punto va a traer un problema porque ese referente me va a empezar a decir, bueno, es que ahí está, ¿cierto? Y digamos que incluso cuando estaba creando esta pieza, lo conversé mucho con Camilo, yo le decía, pues mira, todavía está ahí presente, ¿qué vamos a hacer? Como no, preocúpese por hacerlo, termine de construirlo, que luego la pieza por sí sola se va a defender. Bueno, y así se ha dado, ¿cierto? Y digamos que un poco hablando ya de la primera pregunta, una vez cuando ya superé como este asunto del documental, que ya no me preocupaba tanto eso, yo dije, bueno, si ya no se puede usar la cámara, ¿de qué manera voy a empezar a reflexionar lo fotográfico? ¿Cómo voy a empezar a validar, por decirlo, mi título de fotógrafo, ¿cierto? Pues, que digamos que no me puedo poner el rótulo de artista, que no son así. El de fotógrafo, digamos que no lo hago de una manera, no lo hace Camilo, que digamos que en la cotidianidad todo el tiempo estar enfrentado a la cámara y estar enfrentado a ese oficio. Y el periodismo tampoco, porque digamos que yo el periodismo también hace rato que lo abandoné, ¿cierto? Pues digamos que no funciona otro tipo de cosas. Sí, el tipo de oficio y de las profesiones. Entonces empecé a preocuparme como por otros aspectos, digamos que la luz es algo que está muy relacionado a la fotografía, el tiempo también, la identidad, la memoria, y yo dije, bueno, pues si son los conceptos lo que me interesa, necesito la cámara. Y a partir de eso empecé como a trabajar, a rastrear, a comprar archivos, a almacenarlos, porque digamos que no siempre voy con una idea clara, simplemente me volví un coleccionista de archivos, un poco como lo que hacemos con los mercados de pulgas, y empecé a buscar también como historias que pudieran vincularse ahí, porque digamos que yo empecé a preocuparme como por crear objetos y por relacionarme con la imagen de otra manera distinta, como aprender el periodismo de una manera muy íntima, y era con los álbumes que tenía en mi casa, ¿cierto? Y hacerle preguntas a eso, porque inicialmente digamos que había una pregunta, no sé, para ponerlo en un tono como tan alto, como no existencial, pero sí muy de identidad, un poco con lo que era la figura de mi padre y la figura mía, ¿cierto? Y digamos que eso lo puse incluso con la literatura, que también he sido cercano pues, a los procesos literarios, a leer poesía, a leer prosa, y con eso empecé como a hacerme preguntas, y a partir de una primera serie que fue una exposición en la que junto con otros amigos, entre ellos Camilo, empezamos a preguntarnos como por esas ideas de la identidad y esos documentos que están ahí guardados propios. Empecé como a romper con eso. Bueno, esta es la figura de mi padre, esta es la pregunta que yo tengo en este momento, cómo la puedo crear y cómo me puedo integrar con ellos. Digamos que ha sido un poco así como el trabajo que he hecho, con preguntas muy íntimas, pero fusionándolas también con preguntas que pueden ser, digamos, universales, pero sí pueden analizar más allá de mis preocupaciones, que pueden ser preocupaciones que se comparten con el espectador. Mencionaste 3 puntos. Queremos saber también cómo hace para romper sus referentes y a la otra pregunta. No he sido capaz. Como hay tanto hecho ya, entonces es muy difícil. Y yo creo que siempre van a estar ahí, siempre va a haber alguien que hizo algo parecido. Y yo creo que es muy difícil. O sea, yo, digamos que
Y eso genera también mucha intranquilidad cuando aparece sobre la mesa y la gente habla de eso. Pero yo me siento tranquilo porque también hace parte como del proceso de la hacer y de ir haciendo y de ir descontaminando también el cerebro y de ir sacándolo del sistema nervioso. No, y de pronto es como lo que vos le dijiste a ver, que es la obra se defenderá sola y mirará si es capaz o no de deshacerse de ellos, de esos referentes, y si personas lo ven también, pues es que también hacen parte del universo de uno, o sea, esos artistas, esos escritores, esos cineastas que uno quiere, que uno tiene en la sangre, están ahí. Se van a ver ahí reflejadas, no hay forma de que no se vean. Entonces, voy a juntar las dos respuestas para poder cerrar la otra pregunta, y es, uno, hay mucho, y eso es una de las líneas que marcó como todo el proyecto, y es más que sabido, teóricos como Foncuberta, bueno, incluso yo creo que desde Susan Sontag ya nos tiraba líneas sobre la saturación visual en la que vivimos, ¿cierto? Es decir, en una semana hacen el challenge de 10 años y boom, millones de imágenes y uno va al paseo millones de imágenes, ¿cierto? Entonces es como, si estamos inmersos en un mundo de saturación, ya hay muchas cosas, ¿cierto? ¿Cómo empezar a depurar eso? Y la otra característica, como en todos los sabotajes, que tiene que ver también como una visión de la fotografía contemporánea, es la ruptura de, ahí lo que decía Ever, el documento. Ahora, curiosamente, aunque los fotógrafos o la contemporánea rompen la noción de lo documental, sí mantiene mucho el archivo. Entonces, aquí hay archivo, Eliana lo que hace es intervenir en un archivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué comentario, apreciación, idea tienen ustedes del concepto documento y cómo ayuda el archivo a jugar con ese documento para hacerle como un contrapié a esa saturación? ¿Les parece válido? ¿No les importa? ¿Lo contraponen a la ficción? ¿Qué opinión les merece la idea de documento y cómo el archivo ayuda a contrarrestar eso en el universo de saturación visual en el que estamos desde Occidente? yo creo que la saturación es de todo. En general, yo voy a tocar otro de los referentes importantes para mí, que es Sebald. Sebald es un escritor, creo que alemán, sí es alemán, pero vivió pues toda su vida la vivió en Inglaterra. Tiene un libro muy bonito que se llama Los Anillos de Saturno, que ese libro es como un viaje, y él describe el viaje como una manera muy periodística, pues documentando las cosas y diciendo esto y aquello, y ese personaje mete imágenes dentro de la novela. Entonces uno cree que es verdad, porque sucede en un lugar real, el viaje es real, con personas reales, las imágenes son reales, pero nada es real, nada de lo que hay es real. Y todo es una completa ficción. Para poder dar tu apreciación o idea del documento. Ok, eso. Entonces, cuando hablas aquí de que esto es un documento, esto es otro documento, este es otro documento, al final todos estamos construyendo una cantidad de documentos y todos estamos almacenando documentos, y esa cantidad de información está ahí, cómo la pone uno, cómo la mezcla, cómo la interviene. Sí, pero la saturación sí está en todo, o sea, No solo visual. sí, yo creo que no es solo visual. Y de ver cómo relacionas esas dos ideas de la saturación y el documento. Yo creo que ante tanta saturación, pues yo creo que no. Sí hay que reflexionar y mirar qué impacto está teniendo esto en la manera de ver y de pensar, pero también
creo que una de las formas de pensamiento es aprovechar como toda esa cantidad y ese insumo que incluso uno de los teóricos que nos plantea eso ahora en la fotografía es Jorge Huerta, ¿cierto? La furia de las imágenes, él lo expone mucho y dice como, bueno, si los fotógrafos como Robert Frank o como Robert Capa tenían que salir a documentar ese mundo que se estaba destruyendo y que se estaba construyendo nuevamente después de las guerras, ¿qué le toca a los fotógrafos del siglo XXI cuando hay tantas imágenes, cuando tenemos internet, cuando sí, hay una saturación como ese camino? Entonces, yo recuerdo que mucho de eso también eran unas preguntas que nos hacíamos en la facultad de periodismo con la información como tal, ¿cierto? Con otro tipo de archivo que era datos, toda esa cantidad de noticias y de información que se produce, porque el mundo todo el tiempo está entre más conectado, más tenemos que saber y tenemos un peso muy fuerte por resolver inmediatamente un montón de conflictos, y se hablaba mucho de la curaduría de contenidos, ¿cierto? Que yo creo que eso también se aplica mucho para el ejercicio que hace el artista ahora. Es decir, si hay una cantidad de referentes que no se pueden negar, que las tenemos que asumir y ver cómo tratar dentro de ese proceso que hace cada artista, pues los documentos y los archivos terminan siendo un insumo más. Es decir, ese peso de la realidad, yo creo que hace mucho tiempo se rompió, ¿cierto? Es lo que yo creo. Ya la realidad, yo creo que está construida en pequeños colectivos, por ahí nos agremiamos como en esas redes sociales y sigo a tal persona y a tal otro, porque es como una correspondencia de afinidades, ¿cierto? Es como, ¿qué quiero yo consumir? ¿Qué quiero ver? Porque también está como, ¿qué quiero ver y qué no quiero ver? ¿Cierto? Es decir, si a mí el minuto 30 no me gusta, ¿para qué lo sigo? ¿Cierto? ¿Para ver esas imágenes o qué tipo de imágenes quiero ver? Yo creo que el documento a la final siempre va a dejar abierta la posibilidad de la ficción, independiente que esa sea su madre o sea la madre de otra persona o sea mi madre, puede haber siempre algo de ficción en el documento, eso no puede ser un límite, puede ser antes una expansión. Voy a aprovechar esa última intervención para hacer una pregunta que también ha estado como en las bases de todo el proceso de investigación y de curaduría para el proyecto, y es el valor del espectador, ¿cierto? Es decir, si son proyectos de carácter instalativo y evidentemente se preocupan por el espacio, quien va a habitar ese espacio es el espectador, ¿cierto? Entonces el espectador no va a saber que esa es Pepita, la mamá de no sé quién, o que es no sé quién, al menos pues que se siente con el artista y le cuente el chisme, pero digamos que la obra no está pensada para contar un chisme inicialmente, sino para tener esa expansión o esa colectividad, si se quiere. ¿Qué rol juega el espectador en estos proyectos para cada uno? Yo creo que construye el valor de la obra, y hay una cosa, pues con Manuela hemos discutido mucho como sobre las percepciones que ha tenido la gente y qué han dicho, qué no han dicho, cómo lo han visto, y es muy interesante ver pues, personas que me conocen o personas que han estado al lado mío toda la vida. Yo llevo disparando esto hace 10 años, pero yo nunca lo había mostrado. Yo siempre he sido, pues siempre había sido como fotógrafo, iba al cajón, y iba como guardando, pues he ido mostrando cositas, pero muy esporádicamente. Entonces es muy interesante ver gente que entra y ve todo esto y o me identifica inmediatamente, o todo lo contrario, o personas que entran y cuando ven esto dicen, uy no, qué horror, ¿qué es esto? ¿Qué es este universo tan oscuro? Entonces yo creo que el espectador es el que hace la obra, por lo menos en mi caso hace la obra. O sea, yo no he sido como una persona que construye un proyecto, hay una problemática, la ataca y entonces trata de encontrar un resultado final, etc. Que es como el método, entre comillas, tradicional. Entonces para mí el espectador es todo, o sea, es la persona que construye la narrativa y construye la historia, y cada uno tendrá una historia distinta, y podrá definir que aquí en esta primera parte, esta casa con esta niña y esta lámpara y esto es esto, o allí el vigilante alrededor de las 3 o 4 espaldas es otra cosa, o las escaleras junto a las otras escaleras son otra cosa. Cada uno va a construir su propia obra. Es todo. O sea, yo simplemente estoy poniendo sobre la mesa o sobre el muro o sobre el espacio una cantidad
cantidad de imágenes y de intereses propios, pero el espectador va a construir lo que quiera. Okay. Y de ahí el nombre, claro, de Sí. correspondencias. Eso, de ahí sale el nombre pues, de sus correspondencias, cada uno de su propia correspondencia de imagen. Yo creo que yo comparto mucho eso que dice Camilo, porque al final el espectador, la interacción del espectador es lo que permite que una obra sea juzgada y que al final sí tenga ese valor, ¿no es cierto? Porque digamos que algo, sobre todo como con esta pieza, que sucedió en la inauguración y era que, digamos que la luz, las condiciones de la luz alteraron bastante por el reflejo de los vidrios y la gente cuando iniciaba como el recorrido se acercaba y solo miraba como los cajones y era como, no entiendo, y desistían y seguían como en el recorrido hasta que una persona como que se detuvo porque vio que una de las fotografías se encendió y ya como que varias personas empezaron a sumar y empezaron como a alejarse, acercarse, como a crear una interacción con eso, ¿cierto? Digamos que yo creo que es algo que es inevitable en el mundo digital, pues, que digamos como que esto es un proceso muy análogo, genera esa interacción de lo digital, ¿cierto? El espectador o el consumidor quiere todo el tiempo ser partícipe de, por eso digamos que los contenidos ahora se editan, se dan como todos estos mix de que se generen memes o se generen un montón de alteraciones a contenidos y a cosas que la gente las puede intervenir. Digamos que si el espectador en una obra que tiene un carácter instalativo no tiene una gran participación en ella y tiene como esa condición convencional de pasividad frente a las imágenes, pues no sé qué tanto apunte pues como a construir ese valor de lo que va a vivir. Okay. Vamos a hacer una última pregunta que nos ponga algo que está en el medio entre todos esos referentes, todo ese proceso de investigación, la idea de lo documental y el espectador, y lo que los une ahí es un poco el montaje. Voy a hacer una pregunta sobre el montaje, ya le hago una pregunta a cada uno puntual de su proyecto y abrimos el diálogo, que aprovechando que hay mucha gente, pues creo que puede ser un diálogo nutritivo y pues para que también nosotros descansemos, pues por ejemplo yo descansé de estar aquí como solo haciendo las preguntas. Es bastante interesante en todo el proyecto los colores, ¿cierto? Es decir, como el primero que se detonó a partir de eso fue Camilo, ¿cierto? Que ya les contamos lo de los paneles, pero además fue como a partir de unos referentes que él tenía y de utilizar, estábamos entre azul, o más bien Camilo estaba entre azul y verde por ser colores que se utilizan en el croma pues a la hora de hacer edición y digital, ¿cierto? Y entonces de ahí pues ya le vamos un poco como... Yo le quería tirar a eso, pero oscuridad y misterio, usted cuénteme. Pero esa no es la pregunta que le va a hacer ahorita la oscuridad, pero antes de llegar a la oscuridad, entonces un poco le mete el verde para hacer esta, como bajarle el tono y que la mirada como se neutralice un poco. Ever también desde un principio me dijo como, ay, pintemos la pared de negro. ¿Qué reto significó para ustedes el montaje de estas piezas? No, digamos que yo tenía claro que quería la abundancia, porque veníamos del estudio, que es un espacio grande, donde teníamos estos paneles, que son unos paneles mucho más grandes que estos, un poquito más grandes que estos negros, lleno de imágenes, y yo sí quería esa cascada de imágenes. Ahora, obviamente se presentan los problemas técnicos de los tamaños de las impresiones, los costos de las impresiones, el espacio como tal. Bueno, ahora la galería también tiene esta disposición curva que para la fotografía también es compleja. Entonces, cuando eso se sumó a lo que teníamos en el estudio de los paneles, digamos que llegamos a esa coincidencia de decir, ok, es esta misma narrativa dentro de los paneles, hemos construido estas correspondencias. Entonces, hagamos muy bien, utilicemos ese mismo recurso para cubrirnos y poder omitir el obstáculo pues, de la curva. Desde ahí sale eso. Ahora, el tema del color, pues yo soy muy malo para los colores, muy malo para los colores. Entonces,
pintaditas para poder saber cuál era el color correcto. O sea, en algún principio discutimos el tema del azul y el verde porque hay una... en las únicas imágenes de colores que hay ahí, precisamente se repite. O sea, esa primera imagen que es la niña acostada tiene un poquito de azul y tiene como un tonito verde militar, que ella también tiene el uniforme verde con el codo azul. La chica está vestida de azul, al lado está el paisaje verde. O sea, eran como los únicos dos colores y al mismo tiempo son los dos colores que se utilizan para todo este mundo del montaje, ¿cierto? Que es el blue screen y el green screen. Obviamente no tuve las agallas para ponerlo en ese verde, pues. Empecé a darle y a poner algunos, bueno, intenté con negro y verdaderamente con negro pues coge una fuerza muchísimo más densa hasta que llegué pues como a este punto. Pero sí fue un proceso pues como de prueba y error. También el espacio dio como unas instancias, unos ingredientes para que se hiciera de esa manera y cogió pues un ritmo interesante, ¿cierto? O sea, también ha sido intuitivo pues, y un poquito suerte pues. Sí, que lo permite como todo desde la luz de la entrada. Sí, exacto. Así es, que con la luz ha surgido un montón, creo yo, de este proyecto. ¿Cómo ha sido el proceso de montaje? Desde el primer día, yo creo que la primera forma que recibí fue Camilo. Me dijo terminar, va a ser el martes, 5 minutos antes de la inauguración, y estaba todavía montando. Porque digamos que la luz, sí, prácticamente, la luz fue uno de los retos más difíciles para que pudiera funcionar, porque yo tenía claro como la textura de cómo quería que se encendieran como estas imágenes y estas cajas, ¿cierto? Entonces, digamos que el primer día no se estaba logrando porque obviamente había interferencia de una cantidad de luz de la ventana, del patio, para que esta no perdiera fuerza, entonces necesitaba como la luz dirigida. Entonces digamos que uno de los impedimentos mayores fue como esa incidencia de la luz de una forma que yo no esperaba, ¿cierto? Y que digamos que la pared estaba blanca también y ante la negativa de Camilo pues estaba como desesperado porque se veía todo muy blanco y yo necesitaba oscuridad, ¿cierto? Pues porque la pieza se aprecia mucho más en la oscuridad, entonces ese fue como el primer inconveniente. Luego empecé como a desarmar las piezas y a producir como un efecto por dentro para que a partir de reflejos como manera de espejos la luz pudiera como esparcirse de una manera mucho más pareja y lograr como el efecto. Y así se fue resolviendo. Cuando ya estaba todo el montaje prácticamente resuelto, dos imágenes no encendían. Entonces ahí viene otro problema porque digamos que toda la parte de ingeniería, yo tengo a alguien que me ayuda con eso y pues él es el que sabe programación, no yo. Entonces acudí a él y nos vinimos para acá a resolver dos imágenes que no encendían. Cuando arreglaba una se dañaban tres, cuando arreglaba esas tres se dañaba toda y así. Duramos hasta las 6 de la mañana del martes, del lunes, un día antes de la apertura, tratando de solucionar ese problema hasta que ya quedó resuelto, pusimos la cajita y ya se pudo apreciar cómo era, nos sentamos ahí a mirarla desde los lejos. Y bueno, ese fue como uno de los problemas de montaje más tesos. Y lo otro era dónde vamos a ubicar el proyector para que no se vea como una pieza suelta, sino que se integre como a todo el proceso de fotografía. Y entre todo ese cansancio, pues la pieza estaba mirando hacia la columna al final, al lado donde está ubicada. Y le dije, Camilo, mira para allá. Okay. Mira cómo se ve esa pieza ahí, o sea, da una circularidad y además que está en relación con este proyecto y ese proyecto, o sea, que es de la misma persona, o sea, encaja perfecto. Como, vamos a mirar, entonces nos acercamos allá y ya empezamos a hacer pruebas, miramos en la ventana, el ingeniero también aportó ahí un poco y luego dijimos, no, una pantalla, entonces pusimos ahí un fondo blanco sobre el vitral y ya logramos resolver. Digamos que el proyecto se resolvió muy bien, que se integró muy bien con el resto de la comunidad y diáloga. Voy a aprovechar esa anécdota de las dos piezas que fue como una
algo que sí fue pensado desde el principio para hacer ya la pregunta puntual al proyecto de Ever, y ya después paso a hacer la pregunta a Camilo sobre el proyecto y ya abrimos el diálogo. Esta habla aparentemente, no, sí, es aparente, sobre la muerte, ¿cierto? Es decir, un poco con lo que explicabas ahorita, al alejarte del periodismo y de lo documental, ya está clara la respuesta de no querer saber o no querer más bien como exponer los nombres y las historias. Es decir, sabemos que son personas que tuvieron una muerte violenta por enfermedad, un suicidio, un accidente, ¿cierto? Pero no tenemos esa información desde la misma presentación como esta censura, vuelvo y repito, nos han de decir como que no nos importa saber eso, nos importa es como el instante en que la imagen viene y va, y un poco ese era el paréntesis de todo el sabotaje como curatorial, es decir, como los que aún todavía no se pueden acercar, en el proyector de allá está la imagen de la mamá de Ever el día del nacimiento de él, ¿cierto? Entonces, más allá de ser, pues, como, ay, el día del nacimiento, aquí tan peludo, más allá de eso, pues, es como una referencia al nacimiento de la imagen. Y Ever lo explica muy bien de cómo la bombilla, en vez de ser un proyector de luz, es un proyector de agua, que es donde simula un poco la placenta, y evidentemente habla no solo del nacimiento del individuo, del ser humano, sino de la conciencia de la imagen del ser humano. Ese es el nacimiento al que él se refiere, y aquí pues toda la violencia de la muerte, ¿cierto? Pero uno viendo las dos piezas y esa como sutileza y fragilidad con las que las imágenes aparecen tanto en el nacimiento como en la muerte, tus proyectos son un homenaje a la violencia o un homenaje a la vida. Como, ¿en qué lado de la balanza ubicas que están? Yo creo que el asunto como de la violencia y de la muerte es algo que está más contenido, pues que hace parte del proceso, pero no es el fin, por así decirlo. Yo creo que la muerte es simplemente como un pretexto que nos permite reflexionar siempre la vida, o sea, en qué condiciones morimos y por qué. Y eso se puede llevar a lo político y a un montón de aspectos, pero yo creo que la muerte, digamos que en algo similar a lo que sería un ejercicio literario, como de esta teoría del iceberg de Hemingway, donde dice que todo el relato está con un 50% por debajo, que solo vemos como la punta, que solamente cuando en esa punta está bien construido, el fondo se puede intuir. Yo creo que algo así similar sucede con las dos piezas. Que digamos que la muerte es algo que uno lo puede percibir, pero en ningún momento está esa referencia a la muerte, o sea, no está el nombre de Pepito Pérez, murió en 1998 a causa de un atropellado por una mula, no. Simplemente está el gesto. Yo creo que el gesto es lo que permite que el espectador intuye, y eso es lo que logra como la presencia de la pieza. Y segundo, como para responder, yo creo que no habla de la violencia, sino que reflexiona sobre el recuerdo, ¿cierto? En ambas. La pregunta está más como por la memoria y por esa manera, cómo a través de las fotografías o de lo fotográfico nosotros depositamos un montón de carga simbólica sobre nuestros relatos de vida, ¿cierto? Y digamos que al hecho de darle como esa referencia documental permite que haya una conexión de los recuerdos míos con la conexión de la personaje que está encapsulada en una de estas cajas, ¿cierto? Al igual que pasa con el trípode, digamos que ya mencionaste como esa referencia de la conciencia de la imagen, y digamos como de ese nacimiento de la imagen, pero también está la muerte implícita, porque la bombilla está rellena con agua y el agua se pudre, entonces en algún momento esa imagen no se va a ver, o se va a ver contaminada por ese proceso natural de putrefacción, ¿cierto? Entonces digamos que en ambas está como ese ejercicio espejo, ¿cierto? Como de la vida y la muerte, pero de la vida y la muerte, sí, digamos secundaria. Ahora como en camino. Ya lo hablaba, eso fue una percepción que tuvimos desde la primera visita al estudio, cuando todavía los universos estaban un poco ordenados, y era esta oscuridad, pues más allá de lo visualmente obvio, hay mucha presencia de blanco y negro, los claroscuros muy marcados, mucho contraste,
pero además las imágenes tienen como cierta melancolía, de acuerdo con la palabra un poco que Manuel y yo hablábamos, es un poco melancólico, casi trágico, como la historia que vemos acá. Y Camilo nos decía, no, yo no lo digo así, ¿cierto? Claro, empiezan esas percepciones, pero ahorita también decías, en esos sabotajes la gente venía y decía, te conozco, no te conozco, identifico, o quiero o no quiero ver esta oscuridad. Para resolver ese problema de la oscuridad, en algún momento vimos fotolibros, cuando dijimos, claro, tenemos tanta información, eran por ahí más o menos unas 2.000, 3.000 fotos que teníamos ahí como en el aire. Entonces, resolver eso, 3.000 fotos narrativamente, como 1, 2, 3, Pepito se cayó, Pepito corrió, no, entonces acudimos a unos fotolibros, un descanso, y yo me acuerdo que Camilo dijo, atmósferas, quiero que se transmiten este tipo como de atmósferas. Quisiera que nos explicaras, que nos dieras más bien tu versión de por qué, si la narrativa se da en la correspondencia con el espectador, qué papel juega la atmósfera o qué atmósferas estás buscando ahí con esa de acierro para lograr el mismo. Yo creo que no soy muy consciente de ellas, y no soy consciente porque pueden existir muchas atmósferas diferentes, y la percepción, o digamos tu percepción, cada percepción es una atmósfera distinta porque está cargada de tu psicología, ¿no? Por eso para alguien puede ser muy oscuro, o para otra persona no sea tan oscuro, o para alguien sea muy excitante, entonces, y cuando me decías en algún momento, no, pero es que hay una carga de depresión, y yo no, yo siento placer en estructuras arquitectónicas de estas características, con estas herencias, o estos trabajos de estudio que tienen estos misterios y estas cosas, también para mí son un acto, digamos, de belleza, por decirlo así. Entonces, sí, yo creo que tengo que volver a lo mismo, y es cada uno va a hacer su propia percepción, cada uno va a contar su propia historia y va a armar su propio paquete. Entonces, sí, no lo tengo muy claro en decir es una sola atmósfera, pues. O sea, yo puedo tener una, ¿cierto? Pero no. ¿Que está ligada a esta la belleza o puede estar ligada a otras? No, lo que pasa es que en el momento en que se convierte en una instalación y está todo, construye una. Sí, puede construir una atmósfera. Lo que pasa es que no es una atmósfera que yo pueda decir, ok, la atmósfera es esta, y prefiero incluso no escribirla, sino que cada uno la sienta y cada uno la arme. Y esa atmósfera se construye a partir de unos intereses específicos. Sí, está el arquitectónico, el de género, el femenino, el del teatro, el masculino, la vigilancia, etcétera, etcétera. Todas las cosas que estás viendo ahí, y todas juntas, puestas de una manera específica, intentan, insinúan o te llevan hacia un pequeño lugar. Pero puede que no lo logre, pues. Y a mí me llevan a un lugar y yo llego y pongo y sugiero, pero ya sigue tú y tú ya verás cómo terminas de armar tu propia atmósfera.